Hola, Dios te bendiga enormemente, espero estés muy bien. Célula N5, acá otra vez vamos a tener esta intimidad junto a Dios, que hoy la palabra es también muy fuerte. La verdad que cuando yo apenas la leí, es como que dicen que la palabra es de doble filo y primero cuando yo la leí me sentí muy identificada por un montón de cuestiones propias y de repente es muy real y cuando ahora lo escuches te vas a dar cuenta el por qué. Eh, el título es El valor de la palabra y estamos hablando de la palabra de Dios, por supuesto, pero en realidad está visto desde el punto de que a veces somos duros y no queremos entender que Dios nos está llamando, que Dios nos está mandando mensajes, que a veces habla a través de un montón de instrumentos que utiliza en la vida y nosotros no queremos verlo. Y me pasó que hasta mismo me burlé de la palabra de Dios. Me burlaba de cuando había hermanos, antes de conocer a Cristo, por supuesto, venían hermanos a mi casa a tocar el timbre, a hablar de la palabra y yo me reía, me burlaba. Y, y esto habla mucho de eso, ¿no? Es un poco un reto que nos hace Dios, pero también a la vez nos está tirando una soga como para que podamos entender de una vez por todas que su palabra es realmente valorada por muchos, que cuando uno la tiene en su vida es muy preciada. La palabra está en 2 Crónicas 36, capítulo 36, versículo 15 y 16. Lo voy a leer de la Biblia para que aquel que no lo tenga, y recuerden que yo abajo en observaciones pongo siempre toda la palabra por si necesitas escribirla y ahora no tenés ninguna lapicera y querés tomar apuntes o nota, siempre lo escribo en la parte de abajo, en descripciones, y también pongo la oración de fe para aquel o aquella persona que sea nueva y esté mirando este video y quiera ser parte del pueblo de Dios y ver grandes milagros en su vida. Te invito a que hagas esa oración, como me pasó a mí. Voy a ir a la palabra de Dios. Entonces dijimos que es 2 Crónicas 36, versículo 15 y 16, y dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Amén. Esta es la palabra de Dios que vamos a ver hoy. Cuando habla de mas ellos hacían escarnio, y lo busqué, escarnio quiere decir burla y risa, ¿sí? Y estamos hablando de que Dios mandaba mensajeros a esos pueblos que estaban perdidos en pecados, y todo el pueblo se reía de aquel que hablaba de Jehová, de nuestro Dios, como nos pasa hoy actualmente. Uno cuando habla de Dios, hay muchos que se ríen o se burlan, y me pasó a mí también, obviamente, hasta que tuve la posibilidad y el privilegio de conocer a Cristo. Pero en la parte anterior siempre me burlé, me reía, y hasta que justamente me llegó la hora en que yo pueda arrepentirme de todo, que me llegó, y creo que a todas o a todo aquel que esté mirando el video llegó un momento en el que dijiste, bueno, no sé qué hacer, no sé de qué manera, pero en algún momento todos llegamos a ese rendimiento, digamos, a esa
eh, a ese agachar de cabeza de decir basta, hasta acá llego y quiero conocer a Cristo y quiero salvarme realmente, estar en paz y este es el camino. Siempre vamos a llegar a la iglesia mal, o cuando Dios quiere que lleguemos, ¿no? Porque Él es el que sabe. Fíjense que en el versículo 15 y 16 habla de que mandaba mensajeros a ese pueblo que estaba perdido, y ¿qué pasaba? Todos se burlaban, todos se reían, ninguno le hacía caso. Y uno de los profetas que envió Jehová fue Jeremías, el profeta Jeremías, y lo vamos a dividir en 3 pasos importantes. El primero va a hablar siempre del pecado, y lo hablamos también en el capítulo anterior, en el video anterior, que el pecado te separa de la bendición, de esa escucha de Dios, de ese llamado de Dios. Es el primero que nos separa de Él, el pecado. Y dice, siempre el pecado va contaminando todo paso a paso. Y esto se divide en 4 subpuntos que los voy a ir nombrando. Cuando no hay temor a Dios, todo llega por decantación. O sea, si yo no le tengo miedo, no tengo respeto a Dios, esto va a llegar por decantación. O sea, te va a llegar en algún momento. Y el gran ejemplo de esto es, por ejemplo, el faraón. El faraón, cuando estamos hablando de cuando venían todas las pestes, él le tenía miedo a todas las pestes, pero seguía creyendo en los dioses y no creía en Dios. Entonces fíjense que el temor a Dios era prácticamente nada. Él no le temía a Dios. El pecado llegó a todo el pueblo, o sea, esto es el punto 2. Y el punto 3, se enojaron y se burlaron cuando se les daba el mensaje. O sea, iban, le decían, le explicaban que iban a venir las plagas, que Dios iba a hacer esto, que iba a pasar lo otro, y no entendían. Y aún así seguían creyendo en esos dioses. Y en cuarto lugar, hasta su casa fue totalmente afectada, que fue el templo donde estaba y donde habitaba el faraón, el rey. Ese es el punto 1, que siempre el pecado está de por medio. En el punto 2 tenemos la resignación, que es lo que yo hablaba, que en algún momento llegás, como sea que lleguemos. La resignación, fruto de la desobediencia. Si vos hiciste todo lo que me pasó a mí, que yo me reí, que yo llegué ahí un poco en un momento difícil de mi vida, que tenía a mi hermana muy mal, no entendía el porqué, ya no sabía qué más hacer, y bueno, ahí está la resignación. O sea, yo llegué resignada, ya no había más nada por hacer, me quedaba eso y nada más que eso. Y fíjense que dice que esta resignación es el fruto de la desobediencia. Si vos desobedeces, obviamente que vas a estar apartado de Dios. Y ahí tenemos 4 puntos también, que dice que Dios le dio soga para el arrepentimiento de ese pueblo. ¿Por qué? Porque estaba mandando gente a avisar. O sea, como que yo te avise, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, pero yo siga la mía, no escuche. El segundo punto dice, Dios mandó mensajeros de manera repetida. O sea, no te lo mandó una vez, te lo mandó varias y no quisiste entender. El punto 3 dice, Dios le dio más tiempo, más que razonable. O sea, lo estiró bastante para su restauración y nada. O sea, no entendían. Y el punto 4 sería, hasta que su ira llegó y no hubo más remedio. Y que lo dice en la palabra, porque lo dice en el versículo 16. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, o sea, ya está. O sea, no había otra cosa más que hacer. La resignación del fruto de la desobediencia entonces fue esto. Recuerden, el arrepentimiento del pueblo, nada. Dios mandaba mensajeros, nada, no entendían. Les dio tiempo razonable, tampoco. Y la ira llegó al pueblo y ya no había más remedio. Y en el punto 3 fue, ya es la misericordia de Dios, ¿no? Cuando hablamos de misericordia,
hablamos de ese perdón, de ese ponerse del lado del otro que realmente está haciendo las cosas mal y decir, bueno, yo también las hice mal, como me pasó a mí. Y yo creo que Dios ahí constantemente hablaba a través de ese mensajero, de ese profeta que no era respetado, era burlado, y la misericordia llega a lo último, ¿sí? El punto 2 dice misericordia, que habla, bueno, de esta inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecer ayuda. O sea, Dios se puso en lugar del pueblo. La misericordia era por su pueblo y su casa. Por ello se burlaban y menospreciaban a los profetas. En realidad, fíjense que Dios, aún el pueblo rechazándolo, sentía misericordia de ellos, que es un poco lo que pasa ahora. Fíjense que hay mucha incredulidad, hay creencias en otras cuestiones, en Dios no. Por ahí creen en el universo, pueden creer en el Buda, o pueden creer en millones de cosas, pero están obviando algo que es indispensable, y que hablamos, cuando hablamos del punto número 1, que es Dios, la gente es como que la mayoría, no digo todos, como que se abstiene, dice, no, mira, yo estoy creyendo más, porque escuché, estoy creyendo más en el tema del universo. El universo te lo devuelve, el universo esto, el universo lo cree, el que creó todo el universo es Dios. Pero bueno, obviamente que hay que respetar a aquel que tiene sus creencias, por supuesto, pero yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Y esta conclusión dice, somos instrumentos de Dios por los cuales Él demuestra amor y misericordia. No dejemos de predicar y contener lo que el Señor nos entregó en nuestra iglesia. Recuerden que esto de hablar, de no callarse de lo que uno vivió, de lo que uno sintió, de que hay un Dios que te va a sanar, un Dios que te va a restaurar, que restaura vidas, que restaura matrimonios, que restaura corazones, restaura un montón de cosas. No hay que callarse y hablarlo, predicarlo, hablar de la palabra. No trates de guardarlo, porque es muy importante que nosotros en cada lugar que estemos, o que el otro pueda ver reflejado a Jesucristo, o un poquito de Jesucristo en nuestras vidas. Así que yo te animo a que puedas rever, leer de nuevo esta palabra, y tratar de pensar qué es lo que nos está faltando. Y por último les voy a dejar la palabra, que es Isaías 61:1, que esto habla justamente de las buenas nuevas, y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Dios te bendiga enormemente, que Dios no deje de sorprenderte siempre, y que esta palabra te haya servido para poder entender lo que hoy Dios quiso llegar a tu corazón. Todos tenemos luchas, todos tenemos momentos difíciles, pero Él está siempre. Y te lo dice una persona que pasó millones de cosas. Así que bueno, espero que Dios te bendiga enormemente, y que si tenés algún comentario para hacerlo, lo podés hacer. Te mando un beso y abrazo enorme. Dios te bendiga enormemente. Gracias.